La madre de ustedes, que en paz descanse, me contó pues que el señor José Antonio estaba enredado con una mujer que le iba a dar un hijo. Esa muchacha podría ser hermana de ustedes. ¿Una hermana? Mi papá iba a tener un hijo con otra mujer. Nosotros no sabíamos nada. Yo sé que papá tuvo algo con una mujer por la que iba a dejar a nuestra madre. Una noche los escuché discutiendo, pero supongo que lo superaron porque él se quedó con nosotros. Pues precisamente, mijo, el niño lo iba a tener con esa mujer. No, pero no creo que mi papá haya abandonado a un hijo así nomás. Él no era de esos. Y mucho menos sin decirnos nada. Pues es que él nunca lo supo. Yo me enteré porque doña Teresita, que en paz descanse, la madre de ustedes, pues un día me lo contó llorando. Entonces mi mamá sí lo sabía, pero mi padre no. Así es. Doña Teresita descubrió quién era esa mujer. Y cuando fue a verla, ella le confesó que estaba embarazada. ¿Me quieres decir que el accidente que tuviste con Arturo no fue accidente, sino fue un atentado? Sí. Sí, todo iba muy bien, pero de repente la camioneta de Arturo se quedó sin frenos y nos estrellamos. ¿Sospechas de alguien en particular que quisiera hacerles daño y del motivo que pueda tener? Creo que fue Leonardo. Para vengarse porque voy a tener un hijo de Arturo. Claro, tiene todo el sentido. De todas maneras, es una acusación gravísima. Tenemos que tener mucho cuidado, hay que sustentarla con todas las pruebas. Sí, pero ese es el problema. No tengo cómo comprobarlo. Y me da miedo que Leonardo le haga daño a Arturo o a mi bebé. No. Tranquila, yo jamás permitiría que eso suceda. Capitán, Leonardo me amenazó con matar al padre de mi hijo y con hacerle daño al niño si me separaba de él. Así que el imbécil de Figueredo está vivo. Sí, mi amor, ya no tengo que estar en Los Ángeles ni irme a México. Además, Ulises me ofreció de nuevo mi puesto aquí en el Palenque. ¿Me estás viendo, mi amor? Al final terminó siendo una buena noticia. ¿Tú no lo crees? Mira, Patricia, me da mucho gusto que no hayas matado a Figueredo. Pero hay algo de todo esto que no me gusta. Samuel, ¿y ahora qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Que sigues dependiendo de Matamoros. Y ya te vale la relación. Eso es lo que me pasa. No, querubín, eso no es así. Sí, sí es así, sí es así. Y si no fuera porque Figueredo está vivo, ya estarías rumbo a México, ¿sí o no? Samuel, yo estaba muy asustada. Por favor, entiende. Entiéndeme tú, Patricia. Ya estoy harto de que ese tipo maneje tu vida. Te dejaste manipular por Irina. Debiste insistir con más empeño. Pues sí, la convencí de que aceptara mi propuesta de casarse conmigo, entonces parece que lo va a considerar. Mira, yo estoy de acuerdo con que te cases con mi hermana, pero no estoy de acuerdo con obligarla. Tú tienes que ser sutil. Tienes que tratar de que se olvide de Flavio. O sea, hello, ¿tú crees que no lo intenté? Pero está encaprichadísima con ese ordinario. No, bueno, lo va a tener que olvidar, porque en esta casa no lo vamos a aceptar. Perdón, señora. Irina sigue con su vestido de novia todavía puesto. ¿Usted le daría permiso de que se dé un baño? Está bien. Llévala, pero después la regresas al sótano. Ahí va a dormir hasta que acepte reparar el daño que nos hizo a todos. Está bien. Verónica, nuestra hermana. Ahorita sabes lo que estás diciendo. No puedo asegurarlo, Arturito, pero es posible. Por favor, dime qué pasó entre mi mamá y esa mujer. ¿Quién era ella? La verdad no lo sé, mijo. Pero doña Teresita le suplicó que no rompiera su matrimonio. Le dio una foto de ustedes cuando eran niños para que tuviera piedad y no le quitara el padre a sus hijos. Pues tiene lógica. Con razón nunca más se supo de esa mujer, ¿no? Sí tiene sentido. Y si esa señora estaba embarazada, en algún lugar debemos tener un hermano o una hermana. Y sería como Alma. ¿Te imaginas que Verónica fuera nuestra hermana? Podría ser ella. Solo así se justificaría el parecido tan grande que tiene esa muchacha con Almita.
Yo le aseguro que Leonardo me tenía amenazada. Y por eso le oculté a Arturo que iba a tener un hijo suyo. Pues para protegerlos a los dos. Lamentablemente eso no basta para proceder contra él. No, pero en este caso es distinto. Leonardo se presentó en la habitación del hospital aprovechando que Arturo había salido y me dio a entender que fue él mismo el que causó el accidente. Tengo miedo de que eso sea verdad y vuelva a intentarlo. No, tranquila. Lo importante ahora es que no te alteres por tu bebé. Yo me encargo de hacer todas las averiguaciones. Bueno, está bien. Pero no quiero que Arturo se entere. Me da miedo que se enfrente a Leonardo y ocurra una desgracia. Eso es muy grave. Haces bien en no decirle a Arturo nada. Hay que evitar más problemas. Bueno, voy a ir al taller mecánico a investigar si el auto fue saboteado. Y después voy a ver a Montalvo. Ana, ayúdame a salir de aquí. Yo necesito escapar, Soledad. Ay, no, mi amor, no me pidas eso, por favor, yo no puedo. Mi amor, pero mira, yo voy a estar contigo todo el tiempo, yo te voy a proteger. Yo, aunque tu madre me agarre latigazos, yo no me voy a separar de ti, ¿me oíste? Mi cabrita loca. Mi niña linda, fue un error poner tus ojos en Flavio, mi amor. Uno no decide quién amar, Soledad. Quien decide es el corazón, no hay manera de evitarlo. Yo sé que Flavio no tiene dinero y que es impulsivo y a veces un loquito, pero lo quiero y lo amo así grande con toda mi alma. Y ni tú ni nadie lo puede entender. Claro que sí. No. Yo te entiendo, mi vida. No. ¿Sabes por qué? Mírame. ¿Por qué? Yo también estuve enamorada, Irina. Así como tú. Con toda mi alma. Ven, mi amor. No. Ven, mi vida. Si no fuera porque Juana nos contó que el amante de mi papá esperaba un hijo suyo, nunca hubiera sospechado que Verónica tuviera algo que ver con nosotros. Entonces, ¿no es un parecido casual? ¿Y puede ser que Verónica sea nuestra hermana? Todavía no podemos estar seguros. Y la única que podría confirmarlo es la madre, pero pues no podemos preguntarle a esa señora si alguna vez tuvo algo que ver con mi papá. Mire, si en verdad queremos saber si Verónica es nuestra hermana, la única manera es haciéndole una prueba de ADN. Pues sí, ¿no? Digo, Flavia tiene razón. De esa manera no se tiene que enterar nadie, ni siquiera Verónica. No lo sé, es sumamente delicado. Esconderle algo así es casi como traicionarla. Sí, pero nuestra razón lo justifica. Hagamos esto. Yo me encargo de tomarle la muestra y la llevo al laboratorio. Pero nadie se puede enterar de esto, ¿ok? Nadie. ¿Qué es lo que nadie puede saber? Te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentir